Sean bienvenidos todos. Me encuentro en compañía del licenciado en Mercadotecnia y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado Eduardo Huete, y el licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también catequista Javier Membreño. Un saludo, ¿cómo están? Gusto, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener un foro de debate acerca de un tema bastante polémico en el país, como lo es la educación sexual en las escuelas y colegios. Para ello, vamos a empezar con la pregunta de si debería ser obligatoria la educación sexual en las escuelas públicas y privadas de Honduras y en dado caso, ¿por qué sí o por qué no? Empezamos con la parte a favor. Bueno, no tanto como, no hay que verlo como una obligación, sino que más bien creo que podría ser oportuno darle la oportunidad a los niños y a las niñas a que se eduquen, a evitar, de hecho, hay mucha desintegración familiar porque hay muchas personas o niños o adolescentes que están siendo papás, todavía no tienen las habilidades, las competencias, el desarrollo todavía para que puedan ser papás. ¿Y qué es lo que pasa? O que vienen los papás o los abuelos quienes están cuidando a los niños. Desde la parte social se habla del núcleo familiar, el niño no está creciendo en un núcleo familiar y de aquí se derivan muchas cuestiones también de que los jóvenes que son papás tienen ya otras, ya pierden ciertas oportunidades, pues, porque ya ahora tienen que enfocarse también en cómo van a mantener a su hijo y a su hija. Con educación sexual, el objetivo es que se prevé ese tipo de situaciones, de que, bueno, pueden tener relaciones, pero cuídense, no solamente para tener hijos, sino que también para enfermedades. Entonces ya en teoría es más consciente el niño, la niña o el adolescente en este caso de lo que va a hacer y no un tema tabú como actualmente se ve en nuestra sociedad. Se practica así, pero es un tema que no se habla y es algo que debe de hablarse. La juventud tiene que hablar con sus papás o por lo menos quienes están en la confianza de tocar ese tema. Bueno, no es estar a favor o estar en contra. Creo que es la manera como se presentan las cosas. En este caso lo que debe ser es complementaria, no que la suma el instituto, el centro educativo, porque ahí es donde empiezan las deformaciones. Cuando la gente dice está a favor, está en contra, creo que también caemos en un radicalismo que no debería existir. Lo que el bien manifiesta es interesante, pero solamente es una parte, una lista. Nosotros debemos estar conscientes que la sociedad como tal le hemos quitado rol a la familia, independientemente que la familia esté desintegrada o que tenga, puede ser, unos sociólogos nos diría que es un nuevo tipo de familia funcional. Son familias, o sea, independientemente, hay gente que no tiene nada que ver, no tienen parentesco sanguíneo, pero sí tienen un parentesco por afinidad. Entonces, por mucho que sea una persona, debe orientar y complementar con el centro educativo. Y lo que se pasa aquí es que los dos lados están deformados. Unos tienen el mito que no quieren decirlo y los otros que lo quieren enseñar de una forma tal que a veces creo que hasta los adultos nos escandalizamos bastante o un poco, dependiendo. Creo que ahí lo que debemos ver es la forma como se van a implementar. No es estar a favor, no es estar en contra, creo que más bien es de ver la forma como se implementa. Eso sería lo más indicado, sobre todo ahorita en una sociedad, como diría Goldman, una sociedad líquida, donde en la mañana tenemos unos valores, en la mediodía tenemos otros, y en la noche no sabemos qué tenemos o qué dejamos de tener. Entonces, en ese sentido, creo que no es de estar a favor, de estar en contra, sino ver cuál es la manera correcta de que esto se implemente. Ok, tomamos en cuenta también que la educación sexual integral o ESI va más allá de simplemente educar en cuanto a enfermedades sexuales, sino también en el conocimiento corporal. En cuanto a esto, ¿ustedes creen que la educación sexual juega un papel fundamental en la prevención no solo de las ETS, sino también del embarazo adolescente? La- Totalmente, totalmente. Creo que, retomando un poco, creo que desde el componente social, los núcleos familiares, es importante que el adolescente pueda hablar con su familia, o sea, que como bien mencionaba el profesor, que dentro de la familia se pueda hablar sobre esto y que el adolescente tenga la confianza de hablar con los padres sobre lo que está sintiendo, lo que está pasando y realmente que sean los padres o el abuelo o el tutor quien guía a esta persona, ¿verdad? Y que la escuela sea como ese complemento un poco más integral, como mencionaba el profesor, de educar a este adolescente. Entonces, al tener esa confianza de mencionar los cambios que está teniendo en su cuerpo, las experiencias que está teniendo también y que pueda hablarlas con sus papás, es un poco más orientado. Pero volvemos al mismo problema, pues nuestra sociedad todavía se escandaliza mucho en ese
temas y el niño o el adolescente en este caso pues busca refugio fuera con sus amistades. Y las amistades también tienen otra orientación u otra educación y entonces se empieza a distorsionar un poco el mensaje. Y también están los retos, ¿verdad? Dentro de los colegios, ¿verdad? Bueno, con cuántas te has acostado, qué has hecho y todo esto, ¿verdad? Porque están descubriendo esa área y no hay nadie que realmente los guíe, los oriente y se van directamente a la escuela, que ahí coincido también con el profesor. Porque qué tipo de educación es la que se está mostrando en las escuelas. Y aquí es donde viene la componente integral, porque los papás también, los padres de familia, tienen que saber cuáles son estos temas que se van a abordar en esa educación actual. El núcleo familiar ha cambiado constantemente, cambia constantemente. Somos una sociedad en evolución, constante cambio, y el núcleo familiar también ha cambiado. Y entonces, bajo ese paraguas, bajo ese parámetro, hacer esos cambios también y abordarlo de una manera abierta. Justamente, ¿usted qué cree en cuanto a que la cultura y la religión influyen bastante en la percepción que tienen las personas sobre este tipo de educación? Además que metió a la religión, porque si no yo por ahí no está. No, no es tanto así. Yo creo que a veces lo que nosotros hacemos, que lo que no nos conviene, se lo tiramos a alguien. O sea, esto es muy interesante. Entonces, normalmente para poder entrar en estos temas, entonces mejor culpamos a la religión. Y le digo culpamos a la religión porque siempre, usted lo pudo ver en pandemia, tuvo la experiencia, tuve la experiencia. Cuando ya no se aguantaron a ustedes, a los jóvenes ni a los niños, entonces todos pedimos que volviéramos a la presencialidad, porque somos los docentes los que cargamos con una cuestión de papá, aunque ustedes no lo quieran entender, pero somos padres. A veces no somos ni docentes, somos papás más bien. Entonces, esto es bien interesante porque lo que sí, nosotros creo que aquí nos vamos todos a través de los medios de comunicación, nos vamos más que todo por la especulación. Se especula mucho y se conoce poco. O sea, ese es el verdadero problema, digamos, a mí yo no he visto la guía, yo lo sé que una gente está a favor, otra gente está en contra, pero no sabemos ni de qué estamos a favor ni de qué estamos en contra. A mí me parece que ese punto que dice el maestro es muy interesante, el hecho de quién educa quién. O sea, yo no le voy a decir, si yo tengo la misma edad suya, yo creo que no le gustaría, le diría que se separara por problemas de promiscuidad. Lo que le podría decir más bien es todo, que hay que tener toda la experiencia que se pueda. Para cuando usted llega al matrimonio, usted ya llega, ya es una persona que tiene un kilometraje recorrido. El problema no es ese, el problema es lo que le puede pasar en ese caminar. Si a veces, mire, a veces le voy a decir una cuestión muy interesada, muy personal. No soy fiel a darte toda mi información por virtud, sino por necesidad y por advertencia. O sea, usted no sabe que, en qué momento puede contraer alguna enfermedad, alguna cuestión de esa cuando usted es promiscuo. A mí me gusta la liberalidad y todo. Y voy a una iglesia, pero no en ese sentido, porque también la gente lo que dice a la gente que había mucha hipocresía en fijarse solamente en la parte externa y dice lo que hace impuro a la persona. No es lo que miramos, lo que sale de aquí, lo que sale de acá. Eso es lo que hace impuro. ¿Qué le sirve a usted a una persona si estamos con el juicio siempre? Recuerde lo que pasa con los fariseos, ellos le llevan a la mujer y dice, esta mujer fue sorprendida, adulterio. No la llevaron por buena, no le iban a premiar. Pero había un problema. En Levítico decía claramente que se debe llevar a la pareja, no solamente a uno. Pero lo mismo pasa con esto. Si funciona el sistema, todos se van a querer robar el mérito de decir, nosotros implementamos la guía sexual. Pero si esa papada fracasa, van a decir culpa de la iglesia, como siempre, culpa de este, culpa de los demás. Porque las culpas no tienen papá, las culpas son huérfanas. Los aciertos sí tienen, todo el mundo tiene padre los aciertos. Entonces, en ese sentido, sí creo que es muy importante, primero, aprender a socializar, que es lo que tenemos de eso. La mayor parte de la gente creo que no conoce, estamos hablando de cosas que en el aire. Segunda cuestión, ¿quiénes van a ser los responsables? Porque no le puede ser a una sola persona, sino que eso, somos una sociedad como tal, hay mucha institución que debe ser integrada. Nos guste o no nos guste. La otra cosa que me gustaría, no sé, quitar a telaraña. La iglesia no manda a nadie ni obliga a nadie. Se piense, eso es todo. Es una advertencia. Y además lo que me pregunten a mí cuando voy a velar, si me estoy pensando que la iglesia mejor me confiesa el pecado, mejor confesarse de cueva, porque pido perdón después. Pero antes no, o sea, yo tengo la libertad. Eso, la libertad no se la quita la institución. La libertad es suya. Pero debemos asumir, no solamente distorsionar, echarle la carga al otro. Digamos, cuando ustedes me dicen está a favor o está en contra,
pone en un dilema. O sea, no estoy ni a favor ni estoy en contra. Lo que quiere escuchar es el razonamiento del maestro, que es muy bueno, el que es muy bueno, pero también cómo está la sociedad, que no lo podemos ver. Aquí toda la sociedad, sin saber, dice, esto está malo, esto está bueno, y lo que menos tiene es conocimiento. Y abordando un poquito ahí, también podría hablarse del vaya, el tema financiero también, porque no tenemos una educación financiera y podemos ver el tema de la sexualidad también como un tema de ese. Entonces, si las familias en sí no están ahorrando, ¿cómo van a educar a las nuevas generaciones a ahorrar? Es un tema de consumismo. Y entonces, si las guías también no saben de sexualidad, ¿cómo van a educar también a las nuevas generaciones? Entonces, son varios componentes. Creo que ahí viene un tema también de generaciones, en donde las nuevas generaciones pues, son un poco más abiertas. Y se espera que también estas generaciones, al tener descendientes, puedan hablar de esos temas un poco más abiertos y poder controlar un poco la tasa de natalidad que hay en el país, que es bastante alta. El promedio de mujeres embarazadas en nuestra sociedad son 23 años, como el promedio. Son personas todavía jóvenes, en cuestiones de no se han desarrollado todavía, no saben qué es lo que quieren todavía. Y ese es un problema a nivel cultural. Me gustaría ver algo ahí, más que todo sobre la distorsión. Y recuerde que nosotros en los medios de comunicación tenemos la capacidad de influir. Esto es lo que tiene la verdadera capacidad de la gente a través de un medio. De decir, estoy a favor, estoy en contra, pero que estamos a favor y que estamos en contra. Digamos, yo no le puedo recetar a nadie. En primer lugar, darle recetas. Esto funciona de esta manera. Recuerde que hay un problema, lo que usted decía, vayámonos más allá, un problema hormonal también. ¿En qué edad está pasando esto? Desconocer la parte biológica y estar también perdido. O usted me pregunta a mí en este momento, ¿qué pienso yo? Soy más cerebral El impulso. que el impulso. Pero en este momento que ustedes están, hay más combinación. La hormona está en todo su momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hormona? Pasa que debe ser aprender a canalizarse. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿quién va a educar a quién? O sea, cuando hablamos de educación, nos quedamos con lo que nos conviene. Es el ventaja de la educación. Yo adopto lo que me conviene. Y lo que no me conviene lo desecho. Justamente tocaban un tema bastante interesado, más que toda la parte del licenciado Membreño, en cuanto a que a veces tomamos en cuenta los conocimientos empíricos, que las personas aprenden más de su entorno, también lo mencionaba el licenciado Huete, y justamente quiero partir de ahí. Entonces, la educación sexual integral para ustedes debería de quedarse meramente en la parte empírica o debe haber una formación también un poquito más académica, tomando en cuenta también que la educación sexual integral no solo previene las enfermedades, sino también que se puede prevenir las violaciones, se pueden prevenir los abusos de género, porque también eso está incluido en la educación sexual integral. No sé si... No, adelante. Bueno, yo creo que aquí usted lo acaba de mencionar bien, el problema es la misma situación. Si usted no tiene el dónde nos educan a nosotros, estamos equivocados, ningún centro educativo educa. Usted mira que en la universidad que hay gente que tiene doctorados, y en el doctorado, en el título se le quedó todo, porque es incapaz de decirle a una persona, buenos días, buenas tardes. Entonces ya tenemos problemas. Entonces, mientras que la educación sí se la dan en su casa, a usted le enseñaron a decir buenos días, buenas tardes. Lo que debemos es, como usted dice, complementar, que es diferente. O sea, desde el punto de vista académico, que le enseñan a usted, ahí tiene la clase de psicología, cuando nosotros miramos al ser humano completo, nosotros miramos la parte biológica. Entonces, en la casa lo que le dicen a usted, respete, son diferentes. Los valores, la axiología, se complementa con la biología. O sea, el problema del conocimiento que nosotros creemos que el conocimiento es fragmentos. Usted lo sabe, pues digamos, él pertenece a un área interesante, la mercadotecnia, pero la complementamos con quién? Con medios de comunicación. Usted también tiene una formación, entonces, ese conocimiento yo necesito al abogado, aunque no mucho, que lo necesito. Necesito a la parte de la medicina. ¿Por qué? Porque nosotros yo necesito que me explique, porque no son mis áreas de conocimiento. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que un área del conocimiento le quiere decir a la otra, vos no servís. Ese es el problema, a veces hay mucho ego en la gente que ponen al frente. Entonces prevalece el ego sobre el bienestar de la comunidad. Entonces hay que ver también dónde está el problema, quién lo dice. O sea, como le digo, aquí la cuestión no es, o sea, hay que ver cuáles son los puntos convergentes
y ver las divergencias hasta qué punto están bien fundamentadas. Entonces nosotros tenemos que estar claros que si nosotros queremos educar a esta sociedad, que es una sociedad completamente, hemos evolucionado, no nos engañemos, eso tenemos una sociedad y usted viene en el gráfico. Todo lo arreglamos con gritos, con sacarnos una pistola, con querernos matar. O sea, eso no puede ser evolución, eso es involución. Si estamos volviendo a la barbarie, mire las grandes potencias, es increíble. Tenemos que entrarle a Siria de esa manera y repartirla como que fuera un pedazo de pastel. Entonces, ¿qué está pasando en la humanidad? Nadie nos ha dicho algo de la inteligencia artificial y con esto le digo todo. Yo me quedaba horrorizado con un dato que me dijeron. Lo que pasa con la inteligencia artificial al usarla de la forma indiscriminada como la estamos utilizando. Dicen que las fuentes de energía están en el océano, en el fondo, pero cada vez que se utiliza la aquella, se quema, se consume mucha agua. ¿Cómo vamos a quedar nosotros dentro de 10, 15, 20 años? Entonces creo que no se nos ha olvidado también que el bienestar suyo es mi bienestar. Cuando usted lo van a saltar por una cuestión así, a usted le está pensando, usted estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, ¿a quién nos conviene que esa persona esté educada? A todos. Lo mismo pasa con esto en las actividades sexuales. O sea, yo le puedo decir, como no me tocan mi familia, ni me tocan mi gente, ni mis amistades, está bien que sigamos como animalitos, pero mal implementada. Yo no quiero que mi hijo o mi hija sea conocido de ella. Entonces creo que debemos verlo no solamente pensando en nosotros, en nuestro grupo, en nuestro círculo más pequeño, sino pensando como sociedad. Y ese es donde tenemos el problema. Que a veces ponemos a que dirijan personas que no. ¿Cómo se pone a creer que en una secretaría de salud se va a tener una pedagoga? Que ya ahí andamos mal. Entonces, pongamos a la gente que es en el lugar indicado. Que piense. O sea, las guías sexuales creo que más el miedo que le tenemos que lo que realmente son. Pero ¿por qué no lo socializan también? Yo creo que igual comparto con el profesor y hay algo que es importante resaltar, que creo que todo tiene ciencia, todos estamos alrededor de nosotros hay ciencia. Y creo que de la ciencia se puede educar a la población y que pueda ser abierto, inclusivo al momento que se estén realizando los folletos, donde existan pues esas mesas de trabajo, que estén involucrados diferentes actores, y que sea más integral la educación, y que también no solamente para el adolescente, sino también para los padres, porque era lo que hablaba anteriormente. El padre no sabe cómo hablar de estos temas y necesita también un oriente. Entonces creo que desde la ciencia, la misma ciencia lo aborda, cómo se pueden dar estos aspectos de trabajo colaborativo, estas mesas de trabajo, que estén involucrados diferentes sectores, la sociedad, parte de gobierno, la religión también tiene un componente bastante fuerte, aunque no querramos, nuestra sociedad sí tiene ese componente de poder y debe de estar insertado también en estas mesas de trabajo. Y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que también el tema de la sexualidad, la diversidad que hay ahora, tiene que abordarse también, porque a pesar de que estemos en contra o no, es algo que existe en la sociedad. Y muchas veces el adolescente se pierde en ese aspecto o se siente mal por sentir lo que siente. Y creo que debemos de, algo que mencionaba el profesor, estamos para atrás y no para adelante. Creo que eso también es el bienestar, porque se habla de un componente del componente de la economía del bienestar, que se enfoca mucho en cómo las personas se sienten bien como sociedad. Y aquí entonces la economía tiene una dinámica distinta. Y entonces es lo que sucede con nuestra sociedad. Hay demasiado estrés, hay demasiada violencia, y esto es algo que vivíamos en la etapa primitiva. O sea, no hemos crecido, sí hemos tenido una mejor infraestructura, hay una economía un poco en crecimiento, pero realmente el ser humano en sí no está creciendo. Estamos para atrás, estamos en la jungla todavía, nada más que esta es una jungla urbana. Pero la ley del más fuerte todavía sobresale y no estamos creciendo. Justamente, y también tenemos que tomar en cuenta algo que decía el licenciado, es que la religión juega un papel bastante importante. Eh, bueno, queramos o no, en una sociedad como la nuestra, como la hondureña, la iglesia, la religión, es un poder, prácticamente podría ser un cuarto poder en el Estado. Entonces, si bien usted menciona que más que estar a favor o en contra de la educación sexual, se busca que se enseñe desde el hogar porque tal vez es el lugar más susceptible para la persona que va a ser educada, porque la iglesia se pone tanto en contra de este tipo de educación que hasta hacen marchas para ello. Yo creo que no debe llamarse, mira, también hay
¿Cuál es el papel de cada institución? Si usted no salvaguarda lo poquito que tenemos, tenemos problemas. Y eso debemos estar claro, como le digo, le vuelvo a repetir. En Argentina, en Chile, en cualquier país del mundo, el papel de la institución es lo mismo. Lo que la institución reclama no es que se hagan las cosas. Lo que la institución reclama es que no somos, usted dijo una palabra interesante y la repitió el maestro, no somos inclusivos. Ni sabemos que existe esta palabra. Cuando hablamos de inclusivo solo pensamos en la diversidad sexual. Inclusivo significa cuando todos los sectores de una sociedad están representados. O sea, digamos, aquí se hace un montón de cosas en nombre de los pobres. Vaya, ¿cómo funciona la política en estos países? Los pobres siempre son los que van adelante. ¿Y los pobres para qué? Para que nos permitan que ingreso el dinero. Y mejoran los pobres cada 4 años. Mejoran al año. Nadie mejora, pues hay más pobreza. Vaya, mire, le voy a poner un ejemplo más claro. Pregúntele a todos los alcaldes qué han pasado aquí. ¿Por qué la ciudad capital tenemos tanto adorno que se llama indigente? ¿Quién se preocupa por ellos? La iglesia lo dice, pero un tamal de la iglesia no lo va a salvar en Navidad. O sea, son personas, son seres humanos y no están ahí porque quieran. La verdad que ellos son culpa de nosotros, por acción o por omisión. Acción de los gobiernos y omisión de nosotros como sociedad. Todo el tiempo estamos diciéndole a la gente que queremos una mejor sociedad. ¿Y qué estoy haciendo yo? O sea, siempre estamos pensando, como le digo, ¿saben qué hace un montón de gente? Mira, aquí hay una palabra que es clara, se llama cambio, de boca. Porque todos estamos pidiendo cambio, pero cuando los cambios vienen, yo no me quiero sacrificar. ¿De qué cambio puedo tener? Todos tenemos que poner una cuota. ¿El estudiante universitario conoce el voluntariado? Hagamos esa pregunta. Yo me fijo que yo no tengo nada contra los, voy a hablar contra algo, más bien creo que ellos van a pensar que estoy en contra de los animalitos. Yo no tengo nada contra los perritos. Pero porque no pensamos en un montón de personas ahí que tienen ahí, que están, que usted no sabe si comieron o no comieron un día, si tienen 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y queremos que no haya delincuencia cuando la gente delinque. Tiene justificación porque tiene que alimentarse. Entonces, a la gente se pone, usted mira los contrastes. Mire con Orlando, y se lo digo yo, que hay en un error. Cuando él dijo la famosa frase, la Honduras de aquí, la Honduras de allá, no andaba perdido. Aquí había una opulencia que ustedes se queda impresionado. Usted mira un jaguar aquí, en Honduras, un jaguar. Por favor. Pero mire el otro lado. No tiene. Gente que no tiene. Ayer casi me lleva de encuentro un señor, me fue mal porque choqué con un señor que es albañil, pura fibra. Y la masa corporal amorfa, ¡guau! Pura gelatina, casi me tira por otro lado. Y un señor pequeño de estatura. ¿Qué significa? Que nos tenemos equivocados. El gimnasio no es malo, pero cuando se tiene culto al cuerpo ya hay algo malo allí. Lo mismo pasa con esto de las guías, volviendo al tema de las guías. Las guías no son malas, pero ¿qué guías vendemos? Otra cosa, estamos equivocando el proceso. O sea, los niños, orientémoslos como niños. O sea, a los niños les vamos a meter aquí, vaya a suponer, son raras la gente que en la sociedad puede pasar de un estadio a otro estadio quemando el proceso. Pero normalmente todos pasamos por lo mismo. Niños, gateamos, hacemos pinino, medio caminamos, empezamos a caminar, corremos. Pero ese proceso lo debemos llevar todos. O sea que las guías no deberían ser como las están vendiendo. Por eso le digo, hay mucha especulación, pero ¿por qué no las enseñan? Pero tomando en cuenta eso, entonces la iglesia tiene cierta injerencia en que no se pongan ese tipo de guías sin saber el contenido de estas. Es justamente a lo que va dirigida la pregunta. No, es que mire, por eso le digo, o sea, usted lo que tiene que decir, porque la gente que sale hablando también de la guía, discúlpeme, está tan desorientada como el que está diciendo que no. Es que ese es el problema, le digo, yo por eso digo aquí, ¿verdad? No, debemos estar claro quién informa, quién desinforma, quién manipula, quién sesga. Porque a mí cuántas cosas, o sea, en información no es eso. La información tiene que ser, claro, a ver, no me va a convenir a mí, porque soy parte interesada, a veces. Pero hay gente que también está manipulando eso. Porque detrás de la guía, no se le olvide, hay muchas cosas que se llaman dinero. O sea, ¿quién está en las Naciones Unidas y de qué sirven las cosas? Mire Bukele cómo ha desnudado a los derechos humanos. ¿Derechos humanos? ¿Para quién? Entonces, tiene en jaque al mundo. Porque nosotros no podemos decir que estas personas no tienen derecho. Claro que tienen derecho, pero si yo ya usted ya transgredo la ley, yo estoy diciendo que mis derechos ya no tampoco son, y usted tiene derechos. Los derechos son universales, pero también nosotros tenemos que estar que nos movemos en un marco. Eso es lo que nos da la libertad.
ser libre albedrío. Hoy me levanto bestia, yo a todo lo que haga se lo voy a matar, pero mañana me levanto un hombre diferente. Todo el mundo lo quiero, lo amo. Eso es lo que tenemos ahorita como sociedad. O sea, tenemos un montón de gente inadaptada. Y yo le he preguntado, por cierto, a mis compañeros de psicología del cuarto piso, ¿ustedes por qué no hacen algo en psicología social? Que nos digan cuál es la salud mental del hondureño, de la región. O sea, nosotros estamos enfermos, estamos enfermos. Pero no estamos enfermos usted, ni yo, ni solamente ella. Estamos enfermos todos. Todos estamos enfermos. Ay, porque tenemos miedo que nos den la medicina. La iglesia, ¿cuál es el problema de la iglesia? La iglesia dice, ok, enséñame la guía. ¿Cómo la vas a implementar? Cuando le dicen a usted la forma como la va a implementar, por favor. Problemas, no son las guías. Las guías tienen problemas. Pero no le va a decir usted, le voy a poner un ejemplo más claro. Los niños. Un niño a los 6 años tiene capacidad para poder decidir esto sí, esto no. ¿Tiene o no tiene? Tiene un poder de capacidad ¿Tiene o limitado, no pero tiene? lo tiene. Sí, ahí está el problema. Ya. Porque la ley le permite a usted que hasta los 18 años, hasta los 21. ¿Sabe por qué? Porque se llama madurez. Entonces, a los 6 años yo me puedo levantar haciendo mariposa hoy. Pues no puedo una mariposa gordita. ¿Ah? Pero mañana, ¿usted cree que me puedo levantar correcto? O sea, ahí es donde venimos. O sea, el problema de esto, y mire, Manuel, en la sociedad no da miedo platicar. Porque si usted me descubre, ¿sabe dónde está mi falencia? Ahí yo voy a tener que replantearme. Y nadie quiere ceder. Cuando usted me dijeron a mí, a favor o en contra, yo me reí, no estoy a favor ni en contra. Yo vengo por conocimiento, no estar a favor de estar en contra. Si no entré en la universidad, no he hecho nada en mi vida. Justamente quiero tocar ese tema que es sobre los derechos, también sobre la inclusión en la sociedad, y vamos a dar la palabra al licenciado Huete, es justamente que la educación sexual integral también ve cómo es la diversidad sexual, de orientación sexual, no simplemente es un tema corporal, y tampoco se le imbuye tanto morbo como algunos sectores de la sociedad lo hacen ver. Entonces, justamente, ¿usted qué opina sobre eso? ¿Usted cree que esa educación es necesaria para que haya un respeto, para que exista un respeto y una visibilización de los derechos de estas personas que también son parte de la sociedad? Totalmente. Solamente que hay un aspecto, creo que es bastante complejo este tema, el poderlo abordar, porque algo que mencionaba el maestro era sobre las edades. No podemos estandarizar porque el proceso de madurez para cada persona es diferente. Hay personas de 40 años que todavía piensan como alguien de 20. Entonces son esos problemas que surgen, ¿verdad? Y creo que ese tema es una realidad totalmente, es algo que se tiene que hablar. Hay en sociedades, obviamente, que se hablan mucho más abiertas que la nuestra en ese aspecto. Y creo que son ejemplos que debemos de retomar nosotros, cómo ellos lo hablan y cómo ahora ya es un tema que se puede abordar y que es normal que en las sociedades pueda verse dos mujeres besándose, dos hombres agarrados de la mano. Y de cierta manera es un poco chocante, ¿verdad? Porque cuando yo estuve, hace un tiempo atrás, anduve de viaje en Europa, que es un componente totalmente diferente, una apertura que tiene. Y cuando veo, pues allá hasta la forma de vestir también es completamente diferente. Y son personas que andan normales, pues caminando. Y cuando veo pues la pareja, porque era la primera vez que lo veía, lo miraba pues sí, en televisión y todo eso, pero cuando miraba el nuevo núcleo familiar, porque miré dos mujeres agarrando a la niña y también miré los dos hombres con dos niños. Entonces iban agarrados de la mano como una familia normal, pues sí que son una familia normal, ¿verdad? Entonces creo que el salir y la academia, eso es lo que nos brinda, de que nuestra realidad no es la misma de todos. Creo que eso es lo que debemos de adaptarnos nosotros, de algo que hablaba también el profesor sobre el ego. Es una imposición de lo que yo creo, pero si no todos están a favor de lo que yo creo, entonces tengo que ser más abierto ante eso. ¿Y cómo hacemos de que el adolescente pues entienda y que tiene que respetar que otras personas tienen otro tipo de preferencias? Pues. Pero no solamente es el tema de preferencia sexual, sino que también lo que hablaba el profesor, ser inclusivo, pero inclusivo también involucra a las personas que también tienen algunos problemas o algunas, no problemas, sino que como unas desventajas en sus sentidos.